Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal, donde cada lunes hablamos de distintas maneras para crecer como persona, ya sea desde la salud, la psicología, los negocios, maneras de hacer dinero. Incluso algunas veces hablamos de lo que me pasa y de los aprendizajes que tengo acerca de lo que me pasa, para compartírtelos y que no cometas los mismos errores, si es que no ya los has cometido. El día de hoy quiero platicarte sobre un libro que leí. También me gusta leer y creo que de los libros se obtiene bastante aprendizaje, que también cae en la categoría en la cual no tienes que aprender, no te tiene que pasar para que aprendas. Simplemente lo lees y adquieres esos aprendizajes, pero todo está en aplicarlos. Así que hoy quiero platicarles sobre este libro que me prestó mi abuela, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Ahí lo están viendo para los que lo están viendo en video. Gracias, Abby, por prestármelo. Me encantó el libro. Así que por eso quise dedicarle un episodio completo a este libro. Como te imaginarás, trata de un caballero de hace mucho, mucho tiempo, el cual vive en su castillo con su esposa, Amada, y su hijo. La esposa se llamaba Julieta, el hijo se llamaba Cristóbal. Este caballero vivía adentro de su armadura. Se había puesto su armadura para ir a las batallas, para ir a pelear en las cruzadas, y nunca se quitaba su armadura. La utilizaba para comer, la utilizaba para bañarse, y había llegado a un punto en el cual no se la podía quitar. Su esposa y su hijo no se acordaban cómo era su papá, cómo era su esposo, porque tenía la armadura y no se la podía quitar. Llegó un punto en el cual la familia estaba muy a disgusto con el caballero, le decían: oye, quítate la armadura, no nos acordamos de cómo eras, no nos acordamos de quién eras en realidad. Te la pasas todo el día afuera, nunca nos ves. La familia estaba molesta con él. Cristóbal, el hijo, preguntaba todo el tiempo por su papá, cómo era su papá. Julieta, la mamá, simplemente podía enseñarle una foto que estaba en el comedor. Julieta, muy enojada, le decía: ya quítate la armadura. Y él decía: es que no puedo. Es que gracias a esto, es que hemos podido comprar castillos, es que hemos podido comprar caballos, es que hemos podido comprar la vida que tenemos. Y esto lo hago porque los amo. A lo cual Julieta le decía: eso no es cierto, no lo haces porque nos amas, lo haces por ti mismo. Lo haces porque te quieres a ti mismo, por tu propio beneficio. Total, estas peleas empezaron a llegar muy lejos, hasta que la esposa le dijo: si no te la quitas, me voy a ir con Cristóbal, te vamos a abandonar prácticamente. Para lo cual al caballero, por supuesto, y era de esperarse, le dio miedo, y dijo: me tengo que quitar esta armadura como de lugar. Cosa que no podía hacerlo, porque ya estaba oxidada, simplemente no se la podía quitar, era parte de él ahora. Una armadura que no le había permitido hacer muchas cosas. Así que el caballero empezó a buscar gente que le pudiera ayudar para quitarse la armadura, para poder regresar y estar contento con su familia, para lo cual salió de su casa, dijo: ok, esto va a requerir tiempo, así que decidió salir, fue a despedirse del rey para decirle que buscaba quitarse su armadura. No lo encontró, simplemente encontró a un bufón que le llamaban Bolsa Alegre, que simplemente hacía chistes y hacía reír a la gente, y le decía: a todos alguna armadura nos tiene atrapados. La ventaja que tú tienes es que ya encontraste cuál es esa armadura que te tiene atrapado. Por supuesto, al caballero no le daba nada de risa todo lo que le decía Bolsa Alegre, pero le dijo: sé que hay alguien que sí te puede ayudar. El mago Merlín, el mismísimo, el famoso mago Merlín. Y le dijo: pues sí, pero él ya no vive. Él fue el maestro del rey Arturo, si no me equivoco. Y le dijo: es correcto. Pero eso fue hace muchos años. Pues sí, pero todavía vive, así que ve a buscarlo, vive en medio del bosque y ojalá lo encuentres. Por supuesto, estaba enojadísimo el caballero de la armadura, pero dijo: ok, si es la persona indicada, vamos a por él. Entonces salió de su pueblo, donde quiera que viviera, y fue a buscarlo. Se tardó muchísimo tiempo buscando, no podía comer porque tenía la visera de su casco, de su yelmo, atascada por el óxido del metal, hasta que un día lo encontró en medio del bosque vistiendo una túnica enorme blanca que le llegaba hasta los pies, le cubría todo el cuerpo. Él estaba con animales en el bosque, con ardillas, con palomas y con varios animales alrededor de él. Y le decía: finalmente te encontré, te he estado buscando tanto tiempo, he estado perdido durante meses. Y el mago Merlín le dice: yo creo que toda la vida. Por supuesto, otra vez no le gustó al caballero,
Estaba enojado y el mago le dijo, seguramente te has tomado la verdad como un insulto toda tu vida. Y es algo que a todos nos ha pasado en algún punto, a todos nos duele o nos ha dolido escuchar la dura verdad, porque sabemos que es cierta y que sabemos que no deberíamos estar ahí. Sabemos que deberíamos haberlo corregido hace tiempo. El mago le dijo, pero quédate, aquí te puedo ayudar, solo quédate a dormir, haz una pausa. Y le dijo, pero yo necesito quitarme la armadura, no puedo hacer una pausa. Y el mago le decía, una persona no puede correr y aprender al mismo tiempo, así que quédate, descansa y luego continúas, yo te voy a ayudar. A lo cual le hizo caso, durmió, descansó. Al despertar, el mago le dijo, ten, toma esta copa, tómate lo que hay adentro, te va a ayudar mucho. El mago le dijo, pues si tú lo dices, me lo tomo. Se lo tomó y dijo, los primeros tragos me supieron muy amargos, los siguientes pues ahí más o menos, un poco mejor, y los últimos deliciosos, los disfruté muchísimo. Le preguntó qué fue lo que me diste, y le dijo, vida, te di vida. Dijo, con razón, esos últimos sorbos me supieron deliciosos. Y le dijo, sí, fue porque empezaste a aceptar lo que te estabas tomando. El caballero le dijo, entonces eso significa que la vida es mejor cuando uno la acepta. Entonces significa que tengo que aceptar esta armadura que traigo puesta. Y Merlín le dijo, pues, ¿te preguntaste en un inicio por qué la traes? Esa armadura no la traías cuando naciste, tú te la pusiste solo. ¿Te preguntaste por qué te la pusiste? Por supuesto que el caballero no tenía respuesta, no podía pensar, le dijo, ok, descansa otra vez, que cuando despiertes tendrás una mejor idea. Y después le preguntó, ¿en realidad fuiste maestro del rey Arturo una vez que despertó? Y le dijo, sí, yo le enseñé a Arturo, pero ¿cómo puedes estar vivo? Y le decía, pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado a la fuente. ¿Qué es la fuente? Es ese poder misterioso, místico, que es el origen de todo. Llámale Dios, universo, vida, el origen, la fuente, básicamente. El caballero decía, pero ¿cómo? No entiendo. ¿A qué te refieres con que la fuente? Y le decía, se debe que estás intentando entender con la mente, pero no entiendes que tu mente es limitada. Y es lo que hemos platicado en otros episodios. La mente es limitada. Pensamos que todo lo que percibimos por nuestros sentidos es la realidad, cuando en realidad no. Es una parte de ella, una muy pequeña. Pero creo que hay algo más que lo que podemos percibir. El caballero le decía, pues sí, pero tengo una mente muy inteligente. Y Merlín le dijo, sí, tan inteligente que fue la que te puso en esa armadura que ahorita no te puedes quitar. ¿Por qué te la pusiste desde un inicio? Y dijo, porque quería demostrar que era generoso, bueno, amoroso. Le dijo, si realmente eras tan bueno, tan amoroso, tan generoso, ¿por qué estabas intentando demostrarlo? Por supuesto que otra vez el caballero no pudo darle una respuesta. Y creo que muchos tampoco hemos podido dar una respuesta a esa pregunta. Simplemente queremos demostrar porque no somos realmente eso que queremos demostrar. Creo que muchos de nosotros hemos sido o incluso somos el caballero en algunos puntos de la vida. Queremos seguir demostrando cosas que queremos ser que no realmente somos. ¿Por qué no simplemente lo eres y dejas de demostrarlo? Gracias a esa seguridad de que ya eres todo eso que quieres ser. Sin tener respuesta a las preguntas que le hacía Merlín, el caballero había empezado a hablar con los animales, había empezado a hablar con las ardillas, particularmente con una que se llamaba Ardilla, con una paloma mensajera que se llamaba Rebeca, y le decía el caballero a Merlín, ya empecé a hablar con animales, esto ya está muy mal, tengo que salir de aquí, tengo que ir a quitarme la armadura. Y Merlín le dijo, no hablaste con la ardilla con palabras, sino que sentiste sus vibraciones, tradujiste sus vibraciones en palabras, cosa que normalmente no puedes hacer. No llegas a ese... cosa que normalmente no puedes hacer. Normalmente no llegas a ese nivel de conciencia. El caballero, por supuesto, desesperado, dijo, tengo que salirme de aquí, ya no puedo estar más, esta gente está loca, estoy hablando con animales, no puede ser posible. Y le preguntaba el mago, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde vas a ir si te vas de aquí? Pues con Julieta y con Cristóbal, porque me amenazó de dejarme. Tengo que ir a cuidarlos. El mago le preguntó, ¿cómo pretendes ir a cuidarlos si no te puedes cuidar ni a ti mismo? ¿Qué tal que Julieta y Cristóbal ni siquiera quieren que regreses? Un don, para ser un don, tiene que ser aceptado por las demás personas. Y es como el consejo que nadie pidió y que la gente te da que no te gusta. Por supuesto, si Julieta y Cristóbal no querían que regresara el caballero, pues ¿a qué regresaba? Si nadie le pidió.
Como solución al problema del caballero, Merlín le dijo, tienes que caminar por el sendero de la verdad hasta llegar hasta la cima. El caballero dijo, ¿qué? ¿Pero qué es esto? No voy a caminar por tu sendero de la verdad, hermano. Yo me voy a regresar por donde llegué, así que con permiso. Pero el mago le decía, ok, piénsalo, puedes regresar por el mismo camino donde llegaste, si lo quieres, pero vas a llegar simplemente a donde estabas. Vas a llegar a la deshonestidad, a la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. El mago señaló el otro sendero, le dijo, mira, ese es el sendero de la verdad. Cada vez que avanzas se hace más empinado y más complicado llegar a la cima. Le dijo, ok, ¿y qué voy a tener cuando llegue ahí? Y dijo, no se trata de lo que vas a tener, sino de lo que te vas a quitar, de lo que te vas a deshacer, que es tu armadura. Y yo recuerdo la analogía que hacía Miguel Ángel con el David. No hice el David, simplemente le quité los sobrantes a la piedra de mármol. El David ya estaba ahí. Simplemente hizo que se deshiciera de lo que le sobraba. Y creo que muchos de nosotros somos así. Creo que el ser humano es así. Te tienes que ir quitando esa armadura que tienes, que te impide sentir, que te impide oler, que te impide comer, que te impide ser humano. Ser todas las características que tiene un ser humano normal y natural. A todo esto el mago le dijo, vas a caminar por el sendero de la verdad, te voy a dar las llaves de 3 castillos que vas a tener que cruzar para llegar a la cima. Estos eran el castillo del silencio, el castillo del conocimiento, el castillo de la voluntad y la osadía. Y dijo, ok, voy a llegar a salvar a damiselas, a combatir dragones, y le dijo, a ver, no vas a hacer nada de eso. Incluso si hubiera damiselas y caballeros, no vas a salvarlas ni vas a matarlos. Tienes que aprender a salvarte a ti primero. Deja de salvar a los demás, sálvate a ti. Y la única manera de llegar a la cima del sendero de la verdad es atravesando los castillos, no rodeándolos. Mientras todo esto pasaba, había ido la paloma mensajera Rebeca hasta casa de la familia del caballero, de Julieta y de Cristóbal, a preguntarles si querían que regresara el caballero. Él tenía esta duda que no se podía quitar, así que Merlín le dijo, va a ir Rebeca, va a ir a preguntar. Rebeca regresó con una nota con la respuesta del hijo de si quería que su papá regresara. La respuesta era una hoja vacía, un post-it, si te lo quieres imaginar así, vacío. El caballero había llorado tanto durante la noche hasta que se quedó dormido, que al día siguiente despertó y podía ver mucho más que lo que podía ver el día anterior. Había llorado tanto que la armadura se había oxidado y se había caído. Y esto era porque por primera vez se había permitido sentir, porque por primera vez se había rendido, había aceptado su situación de, ok, la respuesta es que tal vez mi hijo no lo sabe, tal vez no quiere que regrese. Y si no, pues lo acepto. Tengo que cambiar yo, tengo que amarme a mí primero para después regresar y amarlos a ellos también. Ese sentimiento, esa autenticidad, ese simplemente rendirse ante su realidad, sin querer cambiarla, sin querer modificarla, sin querer algo más, sin querer seguir haciendo más y demostrando más. Eso fue lo que hizo por primera vez que se cayera su armadura. Después llegó al castillo del silencio, le dijeron los dos animales, la ardilla y la paloma, no vamos a entrar contigo, este es el castillo del silencio y para entrar solo puedes entrar tú. Una vez que entró el caballero, se encontró al rey y le dijo, ¿qué haces tú aquí? Le dijo, pues aprendiendo. Siempre hay algo que aprender, estando aquí tú solo. Y cuando entiendas lo que hay en esta habitación, vas a poder pasar a la siguiente. ¿Qué te dice eso? Que muchas veces cuando estás en algún lugar que no entiendes por qué sigues ahí, simplemente estás ahí porque hay algo que tienes que aprender y hasta que lo aprendas es cuando vas a salir de ahí. Es cuando desbloqueas ese nivel que te faltaba desbloquear, que no sabías cómo, que tenía un hack que no podías desbloquear hasta que lo encuentras. Lo mismo le estaba pasando al caballero. Y el rey le dijo, la mayoría de la gente está atrapada en su propia armadura. Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos, de quienes somos en realidad. Y sí, creo que todos alguna vez hemos cubierto o cubrimos quienes somos realmente. Total, el caballero se quedó solo en esa habitación, con él mismo y con su soledad, lo cual lo llevó a preguntarse, a pensar en su pasado, a pensar en él mismo, a pensar en sus problemas, a meterse en sus demonios internos más recónditos, los que nunca había explorado. Lloró, él solo, lloró sus problemas, lloró a su familia, y llegó a la conclusión de que tenía miedo de estar solo. Todo ese rato había estado hablando y dijo, toda mi vida he hablado tanto porque me da miedo estar solo.
porque me da miedo quedarme solo. Y hasta que se dio cuenta de ello y lo dijo en voz alta, fue que se abrió la siguiente puerta y entró a otra habitación, una habitación más pequeña que la anterior. Y dijo, supongo que siempre he tenido miedo de estar solo. Le vino el pensamiento de que toda su vida había estado perdiendo el tiempo, hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer, sin hacerlo, sin vivir el presente. Nunca había disfrutado de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y en ese instante se abrió otra puerta que lo llevaba a una nueva habitación, ahora una vez más pequeña que la anterior. Otra vez le seguía doliendo su soledad. Ya la había aceptado, pero le seguía doliendo. Empezó a sentir el dolor y la soledad de Julieta, su esposa, en su casa. Y dijo, ahora entiendo cómo la ha hecho sentir todos estos años. Lloró tanto que empezó a empapar todo, su barba, la alfombra que estaba abajo de él, hasta que llegó a un punto en el que se abrió otra puerta, que era casi del tamaño del mismo caballero. Y dijo, me pregunto por qué las habitaciones aquí son cada vez más pequeñas. Y de repente una voz le dijo, porque te estás acercando a ti mismo, a tu verdadero yo. Dijo, ¿quién eres? ¿Quién es esa voz? Y de repente recapacitó y la voz parecía venir dentro de él mismo. Preguntó al aire, ¿eso es posible? Y le contestaron, sí es posible. Soy tu yo verdadero. Y sí, era esa vocecita interna que ya sabe qué es lo que tienes que hacer, que ya sabe cuál es tu verdad que no has aceptado, que ya sabe hacia dónde tienes que caminar, pero que te da flojera, que te da miedo, pero que sabes qué tienes que hacer. Es ese ego, esa voz interna, que es tu mayor aliado, pero también tu mayor enemigo, si es que no sabes controlarlo, si no le sabes decir, a ver, güey, bájale. Y la voz le dijo, he estado aquí durante años, simplemente que nunca has estado en silencio suficientemente como para escucharme. Pero aquí he estado. Y le preguntó, bueno, ¿y a todo esto cómo te llamas? Y le dijo, llámame Sam. Le puso el nombre de Sam a su ego, a su voz interna. Se volvió a dormir para descansar y al despertar había salido del castillo. Ya estaba afuera, ya había pasado todo lo que tenía que aprender en el castillo del silencio. De tanto llorar, despertó y vio que se podía rascar la cabeza. Vio que ya no estaba su yelmo, había desaparecido. De tanta lloradera, se había oxidado y se había caído una parte de su armadura. Después entró al castillo del conocimiento. Le dijeron los animales, ahora sí vamos a ir contigo. Y le dijo, ¿por qué? La verdad creo que ya me había acostumbrado a estar solo. Y le dijeron, pues el conocimiento es para compartirse. El silencio ahí sí es donde debes estar solo. Solo es cuando aprendes, cuando entiendes y te conoces. Pero el conocimiento es para todos. Le dijo, ok, pues vamos todos entonces. Entraron al castillo y vieron una roca con una inscripción, con una leyenda que decía, el conocimiento es la luz que iluminará tu camino. Y dijo, ok, supongo que si no hay antorchas es porque aquí el conocimiento es lo que ilumina la vía, el camino. Dijo, supongo que entre más cosas sepas, más luz habrá en el castillo para poder seguir avanzando. Y justo cuando dijo eso, otra vez, de la nada, se iluminó el castillo. Y encontró otra inscripción. Decía, ¿has confundido la necesidad con el amor? Él dijo, no entiendo, no tengo tiempo para estar jugando preguntas y respuestas, solo quiero encontrar mi camino para salir del castillo y llegar a la cima de la montaña para quitarme esta fregada armadura. Simplemente no entendía, se quedaba leyéndola otra vez. Decía, ¿has confundido la necesidad con el amor? Y dijo, pues, amo a Julieta y a Cristóbal. Y Sam le dijo, sí, amabas a Julieta y a Cristóbal, pero ¿no los necesitabas también? Supongo que sí. El caballero, después de pensar un rato, dijo, había necesitado toda la belleza que Julieta le daba a mi vida, como invitar amigos, hacer de comer. Había necesitado las cosas agradables que ella hacía. Ella había cargado a la familia. Cuando no les iba bien con el asunto de la caballería y de las cruzadas, se movían, se estaban mudando de castillo en castillo, o algunas veces se cambiaban a uno más pequeño porque no les estaba yendo bien. Julieta era la que hacía todas esas mudanzas. Él siempre estaba en algún torneo, luchando, peleando, y realmente la necesitaba. Se dio cuenta de que había necesitado el amor de Julieta y de Cristóbal porque él no se amaba a sí mismo. Había necesitado el amor de las damiselas que había rescatado, de los dragones que había matado, y de toda la gente por la que había luchado porque no se amaba a sí mismo. Lo que necesitaba era esa aceptación, ese reconocimiento de gracias, caballero, por haberme salvado, gracias por haberme protegido. Se alimentaba de ese reconocimiento. Era lo que su ego quería. De ahí se alimentaba. El lado malo, la parte villana de Sam, era de lo que se alimentaba, de ese reconocimiento y de ese aparente amor
El caballero, por supuesto, con todos estos 20, con estos clics que le iban haciendo todo lo que aprendía, era una lloradera tremenda. Y si no se amaba a él mismo, no podía amar a los otros. Y le dolía no poder amar a su familia si no se amaba a él. Para esto ya había llegado el mago Merlín y llegó a decirle, solo puedes amar a los otros en la medida que te amas a ti mismo. Para este punto ya había llegado el mago Merlín al castillo y le dijo, ¿cómo sé? ¿Cómo le hago para empezar a amarme? Él dijo, ya empezaste, ahora sabes qué es lo que tienes que hacer. Le dijo, conoces la verdad. Y la verdad es amor. Cuando yo leí esto me quedé pensando, la verdad es amor. Al principio no lo entendí. Ya la segunda vez que leí el libro me hizo un poco más de clic. Y empecé a pensar, la verdad es amor. ¿Por qué? Porque para amarte necesitas conocerte. Y conocerte implica saber la verdad. ¿Y qué es saber la verdad? Aceptar lo que es. No negarlo, no querer que sea otra cosa, no tratar de modificarlo, no intentar que sea diferente, sino simplemente aceptarlo por lo que es. En este caso, aceptarte a ti mismo, aceptar quién eres, lo que eres, tus defectos, tus virtudes. Y sabiendo eso, ya te puedes amar. Creo yo que ese es el proceso para llegar a amarte. Simplemente a través de la aceptación de lo que es, sin tratar de cambiarlo. Por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar, pero sin tratar de mejorar, aceptar lo que en este momento ya es, aceptar que ya hay cosas que se pueden mejorar, aceptar que hay cosas que simplemente no, y teniendo todo eso en cuenta, conociéndote, es cuando te puedes amar. Y cuando te puedes amar es cuando puedes amar a los demás. Y eso fue lo que aprendió el caballero. Por supuesto que yo también lo aprendí. Y como te habrás dado cuenta, no te he estado dando mis interpretaciones del libro. Porque simplemente de escuchar la historia, tú la sabes, tú las interpretas y tú te vas dando cuenta y cada quien va interpretando de manera diferente. Se dio cuenta el caballero de que había pasado toda la vida intentando agradar a la gente, teniendo esa necesidad de aceptación, esa necesidad de atención, de reconocimiento. Todo para demostrar que era bueno, generoso y amoroso. El caballero dijo, pues entonces he desperdiciado toda mi vida. El mago le decía, no la has desperdiciado, simplemente necesitabas tiempo para darte cuenta, para entender la verdad, para aprender todo esto que ya has aprendido. Y por eso creo que no deberíamos o no debemos arrepentirnos de lo que nos pasa ni de nuestro pasado. Simplemente creo que cada cosa que pasamos es un stepping stone, como le llaman, por el cual tenías que pasar, que a lo mejor fue un trago amargo, pero que tenías que pasar para llegar a donde estás ahorita. Y sin haber pasado por donde pasaste, no estarías en este momento, no estarías escuchando este podcast, no estarías en esta etapa de tu vida. Que por supuesto no significa que ya sea perfecta, pero que sin haber pasado por lo que ya has pasado, no estarías donde estás hoy. Un lugar en el que en algún punto de tu vida anhelaste estar y en el que seguramente muchas otras personas anhelan estar, pero que todavía tienen que pasar por un cierto proceso para llegar a aprender muchas cosas que tú ya sabes por lo que has pasado. Al final del castillo se iluminó todo y se dieron cuenta de que el castillo del conocimiento era solo una habitación. Lo interpretaron como que el conocimiento no se divide en compartimentos, no se divide en habitaciones, no se divide en pisos, porque todo viene de una única verdad, de la misma fuente. Y aquí viene una parte muy interesante que me gustó mucho del libro. Llegaron a un jardín que estaba como a un costado del castillo del conocimiento. Llegaron a un manzano, a un árbol manzano, un árbol de manzanas, que junto tenía inscrita una leyenda, que decía, por esta fruta no impongo condición, pero ahora aprenderéis acerca de la ambición. No entendieron nada, y cuando la escuchas o la lees tampoco lo entiendes. Pero dijeron, por lo menos la ardilla y Rebeca, la paloma, lo único que sé es que yo no tengo ambición. Y dijo el caballero, ok, está bien, pero las personas sí tenemos ambición. ¿Qué sería una persona si no tuviera ambición? Y de repente Sam le contestó, ¿feliz? Dijo el caballero, no, no lo creo. ¿Qué sería una persona sin querer mejorar, sin querer ser mejor? De repente apareció el mago y le dijo, los árboles son felices, simplemente siendo árboles, al igual que las ardillas son felices siendo ardillas y las palomas son felices siendo palomas. Son felices siendo simplemente lo que son, porque aceptan quiénes son. Y dijo el caballero, perdón, no lo acepto. Creo que sí necesitamos tener un sentido de querer mejorar. El mago le decía, pues sí, pero ¿mejorar en qué? ¿Ser mejores en qué? ¿O que quién? El caballero decía, pues sí, pero mejores que lo que ya somos, mejores que lo que creemos que somos, mejores que los demás. Creo que tenemos esa urgencia por ser mejores que los demás.
Y dijo, ¿cómo podría ser mejor que otros caballeros si todos son humanos y todos son personas y por lo tanto todos nacieron inocentes, perfectos, como eran desde un inicio? El caballero decía, pues sí, pero al menos era feliz intentándolo, creyendo que podía ser mejor. Y Merlín le dijo, ¿realmente lo eras? ¿Realmente eras feliz? ¿O simplemente estabas tan ocupado intentando ser mejor que no podías disfrutar simplemente el hecho de ser? Si una persona ya es generosa, altruista, inteligente, compasiva, amorosa, ¿cómo podría ser más rica? El caballero decía, pues sí, pero con todo eso no puedes comprar caballos ni castillos. Y le dijo, ok, pero ese es un tipo de ambición y hay dos tipos de ambiciones. La ambición que proviene de la mente, que puede ayudar a conseguir, pues, cosas bonitas, comprar cosas. Y la ambición del corazón, que es pura, que no compite con nadie, no hace daño a nadie, no intenta demostrar nada. Simplemente le sirve a uno de la misma manera que le sirve a otros. Y por eso el árbol tiene esa ambición del corazón, esa ambición pura. Esa ambición donde por cada manzana que alguien le quita, el árbol se hace más verde y crece más. Y, y se beneficia a él mismo de la misma manera que está beneficiando a otros. Y le dijo, ok, entiendo, pero ¿pretendes entonces que me quede parado en medio de un jardín intentando, no sé, hacerme rico de manzanas? Y le dijo, no como tal, pero podrías vender manzanas y darle manzanas a las personas, ser altruista. Y de la misma manera, tú como árbol vas creciendo. Y creo yo, Emilio, que a eso venimos en parte, a crecer, a así como las plantas, así como los animales, así como nosotros los humanos, venimos al mundo a crecer, a llegar a nuestra versión más alta, más desarrollada, más sofisticada, más amorosa, más inteligente, más evolucionada. Venimos a crecer, a desarrollarnos. Y finalmente llegó al castillo de la voluntad y la osadía, que ya no te lo quiero hacer muy largo, pero simplemente entró al castillo, se encontró con un dragón gigante, mucho más grande de lo que había visto anteriormente. El dragón le dijo, soy el dragón del miedo y de la duda, no vas a poder conmigo. Por supuesto que tuvo varios intentos de derribarlo y no podía. Y le decían los animales, la ardilla y la paloma. El dragón no existe, el dragón es una ilusión. ¿Cómo saben? Pues no vas a saber si no lo intentas. Y le preguntaba a la paloma, ¿cómo te soportas si no tienes la voluntad, la osadía de no haber puesto a prueba el conocimiento que ya tienes de los dos castillos anteriores? Y el caballero le preguntaba, ¿tú crees que el conocimiento de uno mismo puede derribar al dragón del miedo y de la duda? La paloma le dijo, por supuesto que sí. Dicen que la verdad es más poderosa que la espada. Pero, ¿hay alguien que lo haya probado? ¿Hay alguien que lo haya sobrevivido? Preguntó el caballero. Y en ese momento se dio cuenta, ok, no necesito probar nada, no le tengo que demostrar nada a nadie. Ni necesito que alguien lo haya demostrado para creer en mí mismo, para creer que yo puedo hacerlo, aunque nadie lo haya hecho antes. Con ese pensamiento de que el dragón del miedo y de la duda que existía solo si él pensaba que existía, se levantó y fue a derribarlo. Y conforme caminó hacia él, el dragón se hizo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se quedó en la forma de una rana. Y de repente la rana implotó en forma de un fuego azul. Empezaron a salir semillas, semillas del miedo. Por supuesto que una semilla ya no le hacía nada al caballero. Y simplemente desapareció para siempre ese dragón del miedo y de la duda. Y finalmente el caballero salió del castillo, llegó a la cima del sendero de la verdad. Encontró una roca muy difícil de alcanzar, de la cual, si se agarraba de ella, estaba muy frágil, muy en riesgo de caerse. Y en esa roca decía la siguiente leyenda: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Por supuesto dijo, ok, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo. Y después reflexionó, no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Dijo, probablemente me tengo que zafar de esto, probablemente tengo que soltarme y dejarme ir, soltarme de esta piedra y llegar a lo desconocido. No sé qué hay allá abajo. Probablemente un precipicio, probablemente hay piso y no lo veo, pero para conocerlo tengo que soltarme. Por supuesto que se soltó. En ese caso Sam le dijo, déjate ir y confía. Confía en la fuerza, en la vida, en Dios. Confía. No en un quién, sino en un qué. En esa fuerza. Por supuesto que se dejó caer y en ese momento aceptó todo. Aceptó la claridad de su vida, sin juzgarla, sin poner excusas. Aceptó que él tenía total responsabilidad
de su vida y de lo que le pasaba, así como de la influencia que la gente tenía sobre él. Entendió que la gente influenciaba sus pensamientos si él lo permitía. Aceptó toda esa responsabilidad, reconoció que él era la causa y no el efecto, de que él creaba su realidad, de que su realidad era real si él decidía que era real. Y es lo que ya hemos platicado en muchos episodios. Tu realidad no es lo que tú crees que es lo que tú decides que es. Y ya lo hemos platicado en otros episodios, tu realidad no es la que perciben tus 5 sentidos, es la que tú crees, la que tú decides que es. Y en ese momento experimentó el amor más grande, el amor por la gente, el amor por los animales, el amor por sí mismo. La historia cuenta que de repente todo se iluminó, empezó a desprender una luz que jamás había desprendido ni siquiera con su armadura. Una armadura con la cual caminaba a todos lados al mismo tiempo, cosa que no se podía, en direcciones diferentes. Se dio cuenta de que de tanto amor él era todo. Ahora él era el arroyo, era el río, era la luna, era el sol y todo esto al mismo tiempo. Ahora él era uno con el universo, con Dios, con la vida, con el universo mismo, con Dios, con la fuente creadora. Era amor, esa vibración más alta que todas las demás niveles de energía. Y al final llegó a eso, a amor. ¿Y qué hay que hacer para llegar a ese amor? Pues creo yo que conocerte a ti mismo y aceptarlo todo, aceptar que hay veces que no te sientes con ganas de hacer algo, pero que lo haces también. Que tienes ganas de llegar a un nivel superior. Que quieres, que deseas, que anhelas. Aceptar que quieres. Decidir dejar de querer para aceptar el presente, para disfrutar el presente. Y simplemente vivir en crecimiento. En curiosidad. De ver a dónde llegas. ¿Qué pasa si te empujas todos los días? ¿Qué pasa si aceptas, si cruzas el castillo en vez de rodearlo? Si le haces frente a los obstáculos y te metes hasta el fondo de ellos, hasta la habitación más recóndita del castillo, en vez de querer desviarte y pasar por un atajo que simplemente te va a llevar a un precipicio y no al sendero de la verdad. Así que gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Lo quería hacer de 15 minutos, pero ya no sé cuánto va a durar. Espero que te haya gustado. Gracias por haberlo escuchado hasta aquí. Ya sabes que si te gustaría que haga resúmenes, no resúmenes, simplemente interpretaciones, que te comparta un poco más sobre experiencias de libros, ponlo en los comentarios. Ya sabes que si te gustaría conocer un poco más sobre el podcast, puedes seguirnos en redes sociales como Párate y Hazlo, en Instagram, a mí como Emilio Alfaro. Y si te gustaría meterte un poco más a Párate y Hazlo, también te mando un newsletter una vez a la semana para que te suscribas allí en parateyazlo.substack.com. Te lo dejo en la descripción también. Y pues nada, ya sabes que nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Probablemente lo esté subiendo cada 2 semanas para tener tiempo de planear con mejor calidad cada uno de los temas y no simplemente hablarte de lo que me pasó en el día. Y nada, cuídate mucho y ya lo sabes, párate y hazlo. Chao.